Ahora que ya hemos aprendido a caracterizar los espacios vectoriales de manera más completa, desde los conceptos que aprendimos en el pasado, vamos a empezar a construir y aprender sobre algunos conceptos muy ligados al concepto de espacio vectorial. Y vamos a comenzar viendo un tema sumamente importante, junto con la unidad pasada, esta unidad y la siguiente son probablemente las tres más importantes de la materia, que es el concepto de transformación lineal. Pero para llegar al concepto de transformación lineal vamos a volver a darle una vista, tema que ya tratamos, que es el tema de la ecuación matricial A por X igual a B. En sistemas de ecuaciones lineales aprendimos que esta era la representación de un sistema de ecuaciones lineales donde A era en general una matriz de n por n, donde X era un vector, el vector de incógnitas de n por 1, y B era un vector de Rn, es decir, un vector de n por 1. Entonces, el uso que le dimos a esta ecuación hasta el momento era que, dados una matriz A y un vector de términos independientes B, nuestro objetivo era hallar cuál es el X que me relacionaba a esa matriz y ese vector de términos independientes. Entonces, cuando lo podíamos hallar, esta X decíamos que era la solución del sistema de ecuaciones lineales. Sí, entonces, el primer uso que le dimos fue dados A y el vector de términos independientes, buscar X. Entonces, eso es lo que uno hace cuando trabaja con la ecuación matricial desde el punto de vista de sistemas de ecuaciones lineales. Pero también hemos visto otra aplicación para esta ecuación, que es probablemente más no, o al menos igual de interesante que la anterior, que es la siguiente. Supongamos ahora que me dan dados a la matriz y X, ¿sí? El vector que antes llamábamos incógnitas. Si a mí me dan esa matriz y ese vector, uno podría realizar la multiplicación y obtener el vector B. Entonces, de esta manera, hasta incluso en el caso anterior, cuando a uno le daban A y B, no siempre se podía hallar incluso X, solamente se podía hacer en el caso de que el sistema sea compatible. Si esto se podía hacer solo si es un sistema de ecuaciones lineales compatible. En cambio ahora, cuando lo pensamos desde el punto de vista de si me dan la matriz y me dan el vector para calcular B, esto en realidad, dada una matriz y dado un vector X cualquiera, siempre y cuando el producto se pueda realizar, el cálculo siempre se podrá hacer. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo ahora es tomar un determinado vector X que vive en Rn, determinado vector X que vive en Rn, y mediante el cómputo del producto matricial, ¿sí? Mediante el cómputo del producto matricial, convertirlo en otro vector B que vive en R. Y en realidad, siempre que yo tome un vector de Rn, este cómputo se va a poder hacer. Es decir, si yo tomo un vector x1, lo voy a convertir en un vector b1. Si tomo un vector x2, lo voy a convertir en un vector b2. Si tomo un vector x3, si tomo un vector x3, realizando esa multiplicación, lo convierto en un vector b3 y así sucesivamente. Entonces, bajo este nuevo punto de vista, cuando pensamos la ecuación matricial, pero conocidos A y X, entonces lo que estamos haciendo es, como para cada vector de Rn, le podemos calcular un vector de Rn asociado a través de la matriz, lo que estamos haciendo es pensar a la matriz A como una función que toma un vector de Rn, lo convierte en un vector de R. Así que esta fue la interpretación que le habíamos dado a una matriz cuando la analizamos desde el punto de vista del kernel y su imagen. Entonces, básicamente para la ecuación matricial original A por X igual a B tenemos dos interpretaciones. Si conocemos el vector de términos independientes, si conocemos la matriz,
es un sistema de ecuaciones lineales donde mi objetivo es hallar x, pero lo cual nunca se puede, lo cual no siempre se puede hacer solo cuando el sistema es compatible. Pero le podemos dar una segunda interpretación, que es decir, conocemos la matriz y dado un vector x cualquiera de Rn, uno puede realizar la multiplicación y que esa multiplicación me dé un nuevo vector de un espacio distinto de Rn que está relacionado con el anterior. Entonces, pensado bajo ese punto de vista, la matriz esta, A, entonces bajo ese punto de vista es una función. Hagamos otra observación distinta. En realidad, si en lugar de B al vector de términos independientes que llamamos Y, la ecuación se traduce en Y igual a por X, que si uno lo compara se parece mucho a la ecuación, a la función de números reales, de reales en reales, igual a por X, igual a f de X, ¿sí? Donde f de X es la función lineal que multiplica el valor de entrada por un valor cualquiera A que es la pendiente. Entonces, si hacemos esta comparación, podemos aprovechar, hasta aquí la seguimos manteniendo como una ecuación matricial, pero haciendo esta observación que A representa una función, podemos utilizar la notación de funciones para delimitar a A por X y en lugar de llamarle Y, decimos que ese Y en realidad va a ser la imagen del elemento X que en el tema que vamos a tratar ahora, en general en lugar de llamarle F le vamos a llamar a la función T, pero en definitiva estamos hablando siempre de una función que va a tomar un vector de Rn y lo va a convertir en un vector de R. Particularmente observemos que tanto el conjunto de donde tomo los vectores de partida, es decir, el dominio es un espacio vectorial y el conjunto de llegada es otro espacio vectorial que puede llegar a ser distinto o no dependiendo de si en el bien es o no. Entonces, esto que acabamos de ver es un ejemplo particular de lo que vamos a estudiar ahora, que es el concepto de transformación. Entonces, ¿qué es una transformación lineal? Dados P y W, dos espacios vectoriales, y supongamos que P es una función que va del espacio vectorial B en el espacio vectorial W. Luego, la función T de dominio B y codominio W se llama transformación lineal si se verifica dos condiciones. La primera es que para todo elemento U del espacio de partida y para todo elemento U, el W, lo que utilizamos en el espacio, vamos a ponerle para todo elemento U y para todo elemento U2 del espacio de partida, la imagen de la suma de los dos elementos equivale a ser la suma de las imágenes. Y segundo, para todo elemento U del espacio de partida y para todo el número real alfa, ¿sí? Como siempre es lo mismo que hacemos en el espacio, aquí digo número real, pero podría ser un elemento de cualquier cuerpo como muy complejo. El transformado de alfa por 1 es alfa por la imagen de U. Entonces, este ejemplo que yo estuve describiendo acá es un tipo particular de función que recibe el nombre de transformación lineal. Entonces, primero que nada, no perdamos de vista que una transformación lineal es una función, pero es una función que cumple dos condiciones particulares que
hacer la imagen de una suma de elementos es lo mismo que hacer la suma de las imágenes de cada uno de los elementos, y hacer la imagen de un elemento del espacio de partida de dominio multiplicado por un escalar es lo mismo que hacer el escalar por la imagen del elemento del espacio de partida. Entonces, al ser una función, el primer conjunto recibe el nombre de dominio y el segundo recibe el nombre de codominio. En el caso particular, como vamos a estar definiendo el conjunto B como el espacio vectorial, que va a ser el espacio vectorial a cuyos elementos se le puede aplicar la transformación, en este caso el conjunto de partida va a coincidir con el dominio. Entonces, básicamente, uno puede definir entre espacios, realizando el concepto, uno puede definir entre espacios vectoriales una función que me comunica los dos espacios, y particularmente cuando esa función cumple estas dos condiciones particulares, recibe el nombre de transformación. Entonces, vale la pena aclarar que una transformación lineal es una función, pero no necesariamente toda función es una transformación lineal. Por ejemplo, supongamos que estamos con la función t de R1 en R1, es decir, en realidad de reales en reales, donde p de x es igual a x al cuadrado. Entonces podemos ver fácilmente que si bien esta es una función que va de un espacio vectorial de dimensión 1 en el mismo espacio vectorial de dimensión 1, podemos comprobar que no es transformación lineal, una cosa que aún no dije, pero de ahora en adelante transformación lineal lo vamos a hacer en un espacio aquí. Transformación lineal, para no escribir así como espacio vectorial lo agregamos así, transformación lineal de ahora en adelante lo vamos a agregar como TL, es decir, así se verifica. Entonces, es fácil verificar que no es una transformación lineal, ya que observemos, por ejemplo, el transformado de 2, de acuerdo a esa función, es 2 al cuadrado, que sería 4. El transformado de 3 es 9, sin embargo, el transformado de 2 más 3, que sería el transformado de 5, va a ser 5 al cuadrado, que es 25, y eso es distinto de hacer 9 más 16, 4 más 9, eso es distinto de hacer 4 más 9, que es la suma de las imágenes de cada uno de los transformados. Entonces, vamos a recalcar aquí, toda transformación lineal es función, pero no toda función es transformación lineal. ¿Sí? Solamente, particularmente aquí en el mundo relacionado con los espacios vectoriales, lo que nos van a interesar son aquellas funciones que son transformaciones lineales, es decir, que verifican estas dos propiedades. En general, relacionadas a espacios vectoriales, no vamos a estudiar este tipo de funciones, cualquier otra que no sea lineal. Bueno, al decir que una transformación lineal es una función, también nótese que al decir que es una función estamos diciendo que para todo elemento del espacio vectorial B, que es el espacio de partida o dominio, existe una imagen y además al ser una función es única. Entonces existe imagen para todo I que pertenece a B y es única. Eso es por el hecho de que es una función. Entonces, cuando utilizamos nuestra ecuación matricial en el sentido de conocer A y X y obtener B, esto se puede hacer para cualquier valor X del espacio R. En cambio, ahora que sabemos que esto es una función, ¿por qué es solamente a veces el sistema, cuando conocíamos A y B, el sistema A por X igual a B era compatible? Porque no necesariamente todos los elementos del espacio de llegada tienen que ser imagen de alguien. Quizás aquí tengo un elemento que no es imagen de nadie, entonces cuando yo tenga A por X igual a
de sub j, como este no es imagen de nadie, este sería un sistema incompatible. Es decir, los únicos que van a formar parte del grupo de sistemas de ecuaciones lineales compatibles son aquellos elementos del conjunto de llegada del codominio que pertenecen a la imagen de la función. Como es una función, tiene una imagen lo mismo que cualquier función. Luego más adelante vamos a hablar de eso y cómo se determina esa imagen. Bueno, entonces, para hacer un resumen hasta el momento, una transformación lineal es una función que me conecta elementos de un espacio vectorial llamado espacio de partida de dominio con elementos de otro espacio vectorial que puede ser distinto o el mismo, llamado espacio de llegada o codominio, pero no es cualquier función, sino que es una función que cumple dos características particulares que son estas que se llaman propiedades de linealidad. La primera es que la imagen de una suma de elementos del espacio de partida vale a ser la suma de las imágenes. La segunda, la imagen de un escalar multiplicado por un elemento del espacio de partida vale a ser el escalar por la imagen del elemento del espacio de partida. ¿Sí? Entonces, de todas las funciones que yo podría definir en los dos espacios vectoriales del W, este sería B, este sería W, solamente aquellas que cumplen estas dos condiciones, esas funciones se llaman transformaciones lineales. Y son las que vamos a estudiar en el marco de esta materia. Entonces, nuevamente, no vamos a estudiar funciones de este tipo que son no lineales, si bien se puede definir perfectamente una función no lineal sobre un espacio vectorial cualquiera. Bueno, hechas esas aclaraciones, vamos a ver ahora cómo uno puede determinar, aplicando esta definición, si una determinada función dada es un espacio vectorial o no. Entonces, para eso vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio 1 y 2 de la guía de estudios de transformaciones. En el ejercicio 1 nos preguntan si esta función p que nos están dando aquí es una transformación lineal. Es una función que toma un vector de R3, X y Z, y lo convierte en un vector de R2, es decir, que tiene dos coordenadas, donde la primera de esas coordenadas se obtiene haciendo la primera coordenada del vector de R3 menos la segunda, y la segunda coordenada del vector de R2 se obtiene haciendo el doble de la primera coordenada del vector de R3, es decir, la Z no interviene para nada. Por ejemplo, tenemos que hacer el transformado de 12 menos 1 y 8, que sería un vector de R3, que va a dar un vector de R2 su imagen, donde x menos y sería 12 menos menos 1, es 13, y 2x sería 24. Esta sería la imagen del vector de R3. Entonces, para determinar si es transformación lineal, entonces, P es transformación lineal si se verifica las dos condiciones que establece la definición. La primera es que si 1 es un vector, en este caso, de R3, y U2 es un vector de R3, entonces la primera condición dice que el transformado de U1 más U2 tiene que ser el transformado de U1 más el transformado de imagen de U2, y la segunda condición es que si 1 es un vector de R3 y alfa es un escalar cualquiera, entonces el transformado de alfa por el vector de R3 es alfa por la imagen del vector. Hay dos maneras principales en que uno podría hacer. Hay que hacer cada una de estas dos, hay que hacer estas dos demostraciones, que sería similar a cuando teníamos que demostrar las dos propiedades de cierre para mostrar que algo era un subespacio, perdón. No es exactamente lo mismo, pero sí en el sentido de que hay que hacer dos demostraciones en forma genérica. Un modo de hacerla es, esa demostración es desarrollar un lado
desarrollar el otro en forma genérica y mostrar que son iguales, y si no, la otra manera es salir de uno de los lados y llegar al otro. Entonces vamos a hacer uno con cada modelo, así les queda como ejemplo. Entonces, en la primera propiedad, digamos que además, así no lo tenemos que escribir cada vez, digamos que sean, de ahora en más, vamos a decir I1, como tiene que ser un vector genérico de R3, X1, Y1, Z1, y I2, como tiene que ser otro vector genérico de R3, X2, Y2, Z2, y alfa un número real. Entonces, utilizando esa información, la primera prueba sería, vamos a desarrollar cada uno de los lados y mostrar que son iguales. Entonces comenzamos con el miembro izquierdo, tenemos que hacer el transformado de U1 más U2. Eso es el transformado de U1, que es X1, Y1, Z1, más 1 más U2, que sería X2, Y2, Z2. Ahora, como aquí primero tenemos que hacer la suma y luego la imagen, tenemos que sumar dos vectores de R3. Dos vectores de R3 se suman sumando sus respectivas coordenadas, o sea que me da X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2, y ahora que tenemos un único vector de R3, calculamos su imagen con esta fórmula. Entonces, el primer renglón es lo que sería X en forma genérica, el segundo renglón es lo que sería Y, el tercer renglón es lo que sería Z. Así que la primera coordenada de esa imagen del vector de R2 es X, que es X1 más X2, menos Y, que es Y1 más Y2, y la segunda coordenada es el doble de X, o sea, el doble de X1 más X2. Entonces, esa sería la imagen de Y1 más Y2. Ahora vamos a calcular el miembro derecho, sería el transformado de U1 más el transformado de U2. El transformado de U1 es el transformado de X1, Z1, más la imagen de U2, que es el transformado de X2, Y2, Z2. Ahora, primero tenemos que hacer cada una de las imágenes y luego sumar. El transformado de X1 y 1Z1 es este vector que está aquí, pero también lo de X por X1, Y por Y1 y X por X1. Así que esto va a ser X1 menos Y1, 2X1, esa sería la imagen de 1, y la imagen de 2 va a ser lo mismo, pero con el subíndice 2, 2X2. Y ahora tendríamos que sumar dos vectores de R2 que se suman haciendo las respectivas componentes, es decir, X1 menos Y1 más X2 menos Y2, 2X1 más 2X2. Y ahora, para tratar de que las dos expresiones se parezcan, en esta segunda lo que vamos a hacer es reacomodar las primeras componentes y sacar factor común menos 1, y en la segunda sacar factor común 2 sin sacarlo del vector, es decir, esto va a ser X1 más Y1, que serían X1 más X2, X1 más X2, que serían las dos componentes positivas, y de las dos negativas sacamos factor común menos 1, me va a quedar Y1 más Y2, y sacando factor común 2 en la segunda componente es X1 más X2, y efectivamente nos quedó lo mismo que al haber desarrollado el miembro izquierdo. Entonces, por lo tanto, de 1 más I2 es de 1 más de I2, entonces la primera propiedad de esta función verifica la primera propiedad para hacer transformación. Pero todavía falta revisar la segunda, vamos a hacerla en otro color para diferenciarla. Entonces, siempre tomando ahora como 1 este que está aquí y como alfa este real. Entonces, ahora vamos a hacer la otra técnica. Vamos a salir del miembro izquierdo y vamos a llegar al derecho. También podríamos haber hecho lo de comparar que hicimos aquí, es decir, demostrar que todos son iguales, pero lo que vamos a hacer es salir de un lado y llegar al otro. T de alfa 1 sería T de alfa 1, perdón, alfa por 1, que es X1, Y1 y Z1. Ahora, como tenemos que hacer un escalar por un vector de R3, es
el escalar por cada una de las componentes, alfa 1, alfa z1, y ahora tenemos que calcular la imagen de este vector de R3, que sería la componente X menos la componente Y, que sería aplicar esto, y el doble de la componente en X. Entonces esta sería ya la imagen de este vector, y ahora lo reacomodamos un poquito y podemos sacar factor común alfa y me quedaría, perdón, no el factor común, sino la propiedad de escalar por el producto de escalar por vector. Entonces me quedaría alfa por x1 menos y1 y 2 x1, y esto x1 y 1, 2x1 es lo que ocurría cuando calculábamos la imagen de, entonces esto sería cuando calculábamos la imagen de x1 y 1 z1, tenemos más ni menos que la imagen de 1. Entonces ahí partimos del lado izquierdo, que es el transformado de alfa por 1, llegamos al lado derecho, que es alfa por el transformado de 1. Entonces, por lo tanto, el transformado de alfa por 1 es alfa por el transformado de 1. Entonces, luego, por 1 y 2, que es transformación lineal. Entonces, esa es la manera de probar que una determinada función es una transformación lineal. Vamos a hacer lo mismo con la función que está en el punto 2 de la guía de estudios. Entonces, este lo podemos borrar. Pero tenemos que hacer lo mismo con el punto 2. Entonces, vamos a borrarlo y a escribirlo de cargo adaptado. Hacemos esto. Entonces, en el punto 2 nos piden demostrar que tenemos una función que ahora está dada en forma matricial, es la que yo había tomado como ejemplo originalmente. Entonces, la imagen de un vector de Rn se calcula multiplicando una matriz de n por n por el vector de Rn y me da un vector de Rn. Entonces, este es el ejemplo que yo había hecho desde el punto de vista teórico originalmente, de la imagen general se obtenía a través de la matriz A, que formaba como una especie de puente entre Rn y Rn. Entonces, para comprobar que esto es una transformación lineal, lo que hay que hacer es comprobar que si x1 es un vector de Rn, x2 es un vector de Rn, es decir, ambos del dominio, entonces el transformado de x1 más x2 es el transformado de x1 más el transformado de 2. Y que si x1 es un vector de Rn y alfa es un número real, entonces el transformado de alfa por x1 es alfa por el transformado de x1. Es decir, en realidad es lo mismo que en el caso anterior, pero ahora donde van a variar quién es x y cómo se calcula la transformación. Entonces, en el punto 1 vamos a decir que primero sea, para hacer la prueba de 1, x1 un vector de Rn, x2 un vector de Rn. Sabemos que A es una matriz de n por n. Entonces, vamos directamente a salir de un lado y llegar al otro, que probablemente cuando es una función como la del punto 1, en la parte de la suma convenga desarrollar ambos lados y mostrar que es lo mismo, pero cuando es una forma así compacta, probablemente conviene salir de un lado y llegar al otro. Entonces el transformado de x1 más x2. ¿Cómo se calcula eso para esta transformación en particular? Haciendo que es la imagen de un determinado elemento es la matriz por el elemento, o sea, en este caso x1 más x2. Pero esto, por la propiedad distributiva del producto de matrices, es A por x1 más A por x2. Pero A por x1 sería la manera de calcular la imagen de x1 y A por x2 sería la manera de calcular la imagen de x2. Entonces, de esa manera, comprobamos la propiedad 1. Y para la 2,
para la 2, decimos sea x1 un vector de Rn y alfa un número real, entonces tenemos que hacer el transformado de alfa por x1. Esto es multiplicar la matriz por alfa por x1, por la propiedad asociativa del producto de escalar por matriz. Esto es alfa por asociativa, es alfa por a por x1 y a por x1 no es ni más ni menos que hacer el transformado de x1. Entonces de esa manera estaríamos saliendo de un lado y llegando al otro, entonces por lo tanto se verifica también la propiedad 2 y por lo tanto por 1 y 2 es una transformación. Entonces de esa manera uno es como prueba que algo es o no una transformación. En el caso de que no fuese, con solamente mostrar un ejemplo por el cual no se cumple alguna de las dos propiedades, ya basta. Volvamos un poco a la parte de la teoría. Una serie de comentarios. Primero, con respecto al nombre, transformación lineal no es un nombre completamente estándar a lo largo de la bibliografía, pero hay varios términos que significan lo mismo. Otra manera que pueden encontrar en la bibliografía a este mismo concepto es con el nombre de, pasemos acá, mapeo lineal, o que viene del nombre en inglés linear mapping, que es el más común en la literatura inglés. Mapeo lineal también se suele llamar aplicación lineal, también se suele llamar operador lineal o a veces directamente función lineal, ¿sí? Particularmente el nombre de operador lineal se suele utilizar cuando el espacio de partida es igual al espacio de llegada, es decir, que de Rn en Rn, de Rn en Rn, pero también se puede utilizar, depende de la bibliografía que agarren, como completamente equivalente a transformación lineal, ¿sí? Entonces, en definitiva es una cuestión de terminología. Lo importante es que es una función, en cualquiera de los casos se utiliza para determinar a una función que cumple estas dos propiedades, ¿sí? Entonces, depende de la bibliografía donde lo vean, o el video donde lo vean, transformación lineal, mapeo lineal, aplicación lineal u operador lineal, todas representan la misma cosa que nosotros vamos a llamar principalmente transformación lineal. Algunos ejemplos famosos de transformaciones lineales. El más famoso de todo es la transformación, no sé si el más famoso de todos, pero uno de los que está en toda la bibliografía es la famosa transformación nula, que la transformación nula lo que hace es, para todo elemento del espacio de partida, le asigna como imagen el vector nulo del espacio de llegada. Hago la aclaración de esto porque, como son dos espacios vectoriales que no son necesariamente iguales, entonces, cuando aplico una transformación, si los espacios no son iguales, el vector nulo del espacio de partida no tiene por qué ser igual al vector nulo del espacio de llegada. Por ejemplo, si estos son las matrices de 2 por 2, el vector nulo sería este, y si esto es R4, o R3, para que ni siquiera sea de la misma dimensión, el vector nulo sería esto, que son evidentemente distintos. Otro ejemplo es la transformación de identidad. La transformación de identidad lo que hace es a cada vector del espacio de partida le asigna como imagen el propio vector, con lo cual en este caso sería una transformación que va de un espacio en sí. Este sería el equivalente a la función lineal igual a x, que a cada punto de red, a cada punto del conjunto de los reales le asigna como imagen el mismo punto, el 1, el 2, 2, el 3, 3. Otra transformación famosa es la
una transformación de transposición, que lo que hace es una transformación que va en el conjunto de las matrices de n por n, en el conjunto de las matrices de n por n, y lo que hace es a cada matriz asignarle como imagen su traspuesta. Ese es otro ejemplo de transformación lineal. Si en cada una de estas y las que voy a mencionar uno podría verificar las dos propiedades teóricas utilizando los conceptos que corresponden en cada caso. Aquí, por ejemplo, propiedades de matrices y la transposición, acá con propiedades de vectores, con propiedades de vectores. Otro ejemplo famoso es el operador derivada, ¿sí? El operador derivada de análisis matemático, que es un ejemplo de transformación lineal, donde lo que hace es, trabajando en el conjunto de las funciones, en el conjunto de las funciones de A en B, en el conjunto de las funciones de C en D, porque cuando uno de A en D, porque cuando uno aplica la derivada no necesariamente la imagen de la función la función coincide con el dominio de la derivada. Entonces es aquella función que a una determinada función le asigna como imagen su derivada. Otro es el operador. Aquí, finalmente, cuando se trata de derivadas integrales se les llama operadores, pero se le podría llamar también transformación derivada perfectamente. El operador integral, particularmente en el caso definida, que sería una función que trabaja en el conjunto de la función. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, de A en B en los reales, y le asigna en este caso un número real como imagen. Entonces es aquella función que lo que le asigna como imagen a una determinada función es un número que es del área, que es la integral definida entre A y B de esa función diferencial t o diferencial x, o como le quieran llamar a esta variable. Y el último ejemplo, y que va a ser el más importante de todos para nosotros, es la transformación matricial, que es en realidad la que yo tomé como ejemplo original, la que acabamos de probar en el ejercicio 2. Entonces, esta es una transformación que va a ir, por ejemplo, en este caso de Rn en Rn. Entonces, si A es una matriz de n por n, recuerden que aquí estoy poniendo reales, pero podría ser cualquier cuerpo, tanto aquí como aquí como aquí, podrían ser complejos, por ejemplo. Lo que asigna es a cada elemento de Rn, que asigna una imagen de Rn que se calcula haciendo A por x. Entonces, como vimos en el ejercicio 2, siempre una transformación matricial es una transformación lineal. Entonces, siempre una transformación matricial es una transformación lineal. Particularmente, si también vale bajo ciertas condiciones el converso. ¿Sí? En realidad uno podría generalizar esto y decir que si tiene los espacios vectoriales de W, entonces puede definir una transformación T de X, A por X, que asigna a cada
elemento del espacio vectorial B una imagen A por X de W. Particularmente, si B y W son de dimensión finita, así como son espacios vectoriales, tienen una dimensión, son de dimensión finita, entonces cualquier transformación de en W, entonces esto sería, esto que está aquí, cualquier transformación de en W tiene una representación matricial. Entonces, digamos, cualquier transformación matricial es una transformación lineal, eso fue lo que probamos en el ejercicio 2 de la guía. También es cierto el converso, que cualquier transformación lineal se puede representar con una transformación matricial. Es decir, si es matricial, es lineal, y si es lineal, es matricial, pero solamente en el caso de que B y W sean de dimensión finita. Entonces, en general, en toda esta materia vamos a trabajar con espacios vectoriales de dimensión finita, entonces la podemos tomar como equivalente. Si es una transformación matricial, es lineal, que eso fue lo que probamos en el ejercicio 2, y si es una transformación lineal, es una transformación matricial, es decir, se puede representar matricialmente. Desde un punto de vista puramente teórico, eso no es necesariamente cierto. Sí es cierto que, por más que sea de dimensión finita, si es una transformación matricial, es lineal, pero si es lineal, solamente tiene una representación matricial si los espacios vectoriales de partir de llegada, el dominio y el codominio son de dimensión finita. Esta va a ser la transformación más importante que vamos a trabajar en la materia. Casi todo como vamos a trabajar con espacios vectoriales de dimensión finita, cualquier transformación la vamos a representar matricialmente y la vamos a trabajar con operaciones matriciales. Particularmente, dada una transformación que no me la dan originalmente en forma matricial, siempre vamos a poder encontrar, si los espacios de partida y de llegada son de dimensión finita, una manera matricial de representarlo y cómo hacer esa representación matricial de una transformación cualquiera en espacios de dimensión finita va a ser el tema de nuestros dos próximos vídeos. Ahora vamos a agregar una cuestión muy importante y vamos a ir redondeando. La cuestión importante a destacar es la siguiente. Hasta ahora hemos visto ejemplos de transformaciones lineales, ya sean esos 6 ejemplos famosos que yo mencioné ahí, así como el ejemplo que había tomado originalmente para explicar el tema. Siempre eran ejemplos de transformaciones lineales donde la imagen de un determinado vector del espacio de partida se podía calcular a través de una determinada fórmula o algoritmo. ¿Sí? Particularmente aquí tengo una fórmula, aquí tengo una fórmula, aquí tengo una fórmula, aquí tengo en realidad un algoritmo que es el algoritmo para calcular las derivadas, aquí tengo un algoritmo que es el algoritmo para calcular las definidas, que es un número, acá tengo una fórmula. Entonces, los ejemplos que hemos visto hasta ahora siempre teníamos una fórmula o algoritmo que quería calcular la imagen de un determinado vector del dominio. Ahora, en algunos casos yo podría tener simplemente una transformación lineal definida simplemente dada a través de los pares de ambos espacios que conectan la transformación. Tengo un espacio vectorial B de partida, un espacio vectorial W de llegada, entonces yo tengo que B1 se convierte en W1, que B2 se convierte en W2, que B3 se convierte en W3 y así sucesivamente. Entonces, otra manera que existe de representar una transformación lineal podría ser enumerar todos los pares que forman parte de la transformación. Por ejemplo, que es lo que uno hace generalmente cuando hace una tabla de valores. Entonces, uno podría intentar también representar una transformación lineal diciendo esto es X, el elemento del dominio, esto es T de X imagen, sin dar ninguna fórmula, y está decir que a X1 le corresponde, perdón, también entonces, X, que es un elemento de B, de X, que es un elemento
de W, entonces decir que a B1 le corresponde W1, a B2 que le corresponde un elemento W2, a B3 que le corresponde un elemento W3, y así sucesivamente. El problema es que si yo no tengo una fórmula, esa no es una forma práctica de representar la transformación lineal, porque si el espacio vectorial particularmente es de dimensión muy grande o es de dimensión o incluso aunque no sea de una dimensión finita, como un espacio vectorial, exceptuando el espacio vectorial trivial tiene infinitos vectores, la transformación lineal se tiene que poder calcular para todos los elementos del dominio, entonces en realidad tendría que construir una tabla infinita. Entonces pareciera ser que si uno no tiene una fórmula, expresar una transformación lineal es particularmente costoso o imposible, dándola a partir de pares de elementos del dominio de imágenes. Sin embargo, uno puede hacer una observación siguiente. En base a los dos puntos de la definición, uno puede ver que si particularmente uno calcula la imagen del vector nulo, como aquí me quedaría, si uno calcula particularmente la imagen del vector nulo, entonces la imagen de ese vector nulo tiene que ir a parar al vector nulo del espacio de llegada. Entonces, una propiedad que se deduce de la definición es una serie de propiedades para las transformaciones lineales que son las siguientes. El transformado del vector nulo del espacio de partida me da el vector nulo del espacio de llegada, ¿sí? Porque si no fuese esto, la transformación no sería lineal. Piénsenlo básicamente como una recta que no pasa por el origen. Otra propiedad importante que se deduce de las propiedades de la definición es que, como yo tengo el escalar -1, si pienso una suma como la suma del opuesto, entonces la misma propiedad que vale para la suma también vale para la resta de las imágenes. Por último, otra es que si uno hace el transformado de una combinación lineal de vectores del espacio de partida, entonces eso lo puede expresar. Primero aplicaría repetidamente la propiedad de la suma y luego la del escalar, y esto lo puede expresar como el transformado del primer vector por alfa 1 más el transformado del último vector por alfa, es decir, el transformado de n por alfa. Estas propiedades, que son muy comunes en la bibliografía para las transformaciones lineales, se pueden deducir a partir de las dos propiedades de la definición. Entonces, sobre todo esta última particularmente, es la que me soluciona mi problema de la representación, de una manera incluso un poco sorprendente. Entonces, ¿cuál era nuestro problema? Que si tenemos una transformación para la cual no tenemos fórmula para expresarla a través de pares ordenados, en realidad no podríamos, pues como el espacio vectorial de partida tiene infinitos vectores, no tendría que dar infinitas imágenes para infinitos puntos, entonces me quedaría una tabla infinita. Entonces, en la práctica eso no es nada. Ahora, esta propiedad me soluciona ese problema. ¿Por qué? Porque supongamos que 1 y 2 UN es una base del espacio vectorial de partida B. Luego, cualquier vector del espacio vectorial de partida se puede expresar, por lo que ya sabemos del concepto de base, se puede expresar como combinación lineal de los elementos de esa base. Entonces podemos expresarlo de la siguiente manera, alfa n por UN. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo aplico la transformación de ambos lados, se tiene que seguir manteniendo la igualdad. Alfa 1 por 1, perdón, no debería ser. ¿Por qué? Alfa 1 por 1 más alfa 2 por 2 más alfa n por UN. Y ahora, si aplicamos repetidamente
esta propiedad de la transformación lineal lo podemos expresar como alfa 1 por t de u1 más alfa 2 por t de u2 más alfa n por t de v. Entonces, ¿qué quiere decir? Como yo cualquiera de los infinitos vectores del espacio de partida B lo puedo expresar como combinación lineal de los n vectores de la base, es decir, en este caso B sería un espacio vectorial de dimensión n. Entonces, cualquiera de los infinitos vectores del espacio vectorial B lo puedo expresar como combinación lineal de los n vectores de la base. Y particularmente, entonces, lo que uno saca como conclusión es que para calcular la imagen de cualquiera de los infinitos vectores, lo único que necesita conocer es las imágenes de cada uno de los elementos de la base y estos elementos y los coeficientes de la combinación lineal, que serían las coordenadas en esa base. Entonces, en realidad, si uno tiene un espacio vectorial de dimensión n, el problema de representar una transformación lineal que potencialmente tiene infinitos puntos se reduce solamente a conocer, si el espacio vectorial es de dimensión n, a conocer n puntos, que son las imágenes de cada uno de los elementos de la base. Entonces, como conclusión, para representar, o vamos a decir así, para calcular la imagen de un vector U de un espacio vectorial B, un vector U cualquiera, solo necesito conocer las n imágenes de los elementos de una base 1 UM de B y las coordenadas de U en esa base. ¿Sí? Entonces, potencialmente uno tenía el problema que para expresar una transformación lineal, como el espacio vectorial, si no es el espacio trivial, tiene infinitos vectores, uno necesitaba dar las imágenes de los infinitos puntos. Por ejemplo, si no tenía una fórmula y lo quería representar por tabla. Pero gracias a las propiedades de las transformaciones lineales, uno encuentra que para calcular la imagen de cualquier vector, lo único que necesita es conocer las imágenes de cada uno de los n elementos de la base. Y recuerden que estos alfa, como eran los coeficientes de la combinación lineal, eran las coordenadas del vector u en esta base. Entonces, básicamente, si uno conoce las coordenadas de un vector en una base y las imágenes de cada uno de los elementos de esa base, puede calcular la imagen de cualquier vector. Entonces, puede representar de manera compacta, cualquier transformación lineal que tenga como espacio de partida un espacio vectorial de dimensión n con solamente n puntos, ¿sí? Que son los transformados de los n elementos de la base. Entonces, particularmente, yo tengo una transformación lineal que parte de un espacio vectorial de dimensión 4, con solamente conocer 4 puntos, que serían las 4 imágenes de los 4 elementos de una base cualquiera del espacio de partida, uno puede calcular la imagen de cualquier otro elemento, de cualquier otro vector de ese espacio vectorial. Bueno, entonces esto generalmente se expresa con un teorema de la siguiente manera. Dice, este es un teorema muy importante, que es el teorema que expresa de existencia de una transformación lineal. Entonces, el teorema de existencia de una transformación lineal lo que dice esto: sea T una transformación lineal de B en W de un espacio vectorial de dimensión n y U1 UN una base del espacio vectorial de partida B.
¿sí? Entonces el espacio de partida es un espacio vectorial de dimensión n y supongamos que de 1 hasta un son una base de 2. Entonces, sean W1 hasta Wn, n vectores de W, es decir, n vectores del espacio de llegada, no necesariamente una base, n vectores cualquiera. Luego, el teorema dice que existe una única transformación lineal T, tal que T de U1 es igual a W1, T de U2 es igual a W2 y en general T de UN igual a W. Es decir, lo que me dice el teorema es que si yo tomo una base del espacio de partida y le asigno como imágenes de cada uno de esos vectores un determinado vector del espacio de llegada, si hago eso de asignarle a cada vector de una base una imagen del espacio de llegada, eso me determina de manera única una transformación lineal, porque conociendo esas imágenes, por este procedimiento de aquí, yo podría calcular la imagen de cualquier otro vector del espacio de partida. Y es única, pues al ser U1, UN, una base, cualquier otro vector se puede expresar de manera única en función de los vectores de la base. Vale la pena aclarar que, si bien estos son n vectores, o sea, yo podría tener un espacio vectorial de dimensión 4 y 4 vectores, pero esos 4 vectores los podría asignar de maneras distintas, ¿sí? Si podría asignar el primer vector a U1, el segundo a U2, el tercero a U3, etc. Podría asignar el primero a U4, el segundo a U3 y así sucesivamente. Es decir, tengo muchas combinaciones. Cada una de ellas me determina una única transformación lineal, pero todas transformaciones distintas. Es decir, cada asignación de vectores del espacio de llegada que hago para los vectores de la base del espacio de partida me determina una transformación lineal distinta. Pero una vez que hice esa asignación, las imágenes de cada uno de los otros elementos se calculan de manera única, ¿sí? Porque al asignar las imágenes de manera distinta, como no todos los coeficientes de las coordenadas de un punto en una base son todos necesariamente iguales, al ir, como se mantienen los coeficientes y van cambiando este y este, entonces las imágenes me pueden ir dando distintas. Entonces por eso, para cada asignación que yo haga, de estos sobre estos tengo una transformación distinta, pero que es única. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar para cerrar este video, vamos a ver cómo podemos aplicar ese teorema para determinar si algo es o no una transformación. En este caso nos dan como información 4 vectores de R3, que son el 1, 2, 1, el 2, 1, 0 y el 1, 0, 0 y el 1, menos 1, 1, que son los que son argumentos, es decir, los que están del lado izquierdo, los que están a la derecha son la imagen asociada. Entonces, de acuerdo al teorema anterior, para que exista la transformación lineal, lo que tenemos es que tener las imágenes de los elementos que correspondan a una base del espacio de partida. Entonces, particularmente, para que exista una transformación lineal, que en este caso iría de R3 en R3, de R3 en R3, con estos 4 tengo que poder formar una base de R3. Luego, si con ellos puedo formar una base de R3, como tendría sus imágenes, ahí tendría para definir la transformación lineal, que es lo que me pide el teorema, ¿sí? Una base del espacio de partida y luego las imágenes de cada uno de esos vectores de la base. Entonces, debemos chequear si entre estos 4 vectores hay una base de R3. Por más que sean 4, sabemos que son linealmente dependientes, con lo cual no podrían ser los 4 una base de R3, porque una base de R3 contiene 3 vectores, pero quizás
Si dos de ellos son combinación lineal, generarían algo de dimensión 2 y no tendría una base de R. Para que puedan formar una base de R3, pero si observamos, si formamos un determinante, el determinante de una matriz cuya columna son los tres primeros vectores, formamos el determinante cuyas columnas son esos tres vectores, ese determinante es igual a 1 distinto de 0, lo que implica que los vectores 1, 2, 1, 2, 1, 0 y 1, 0, 0 son tres vectores de R3 linealmente independientes, es decir, una base de R3. Entonces, luego existe una transformación lineal de T de R3 en R3 determinada por el transformado del 1, 2, 1, que sería en este caso su imagen, que es el 0, 1, 1, el transformado del 2, 1, 0, que es el dato y es el menos 1, 1, 0, y por último, transformado del 1, 0, 0, que es el 2, menos 1. Entonces, los tres vectores que forman la base de R3, junto con sus imágenes, determinan una transformación. Ahora, también podría haber tomado, por ejemplo, los vectores 2, 3 y 4, y como ellos también determinan una matriz triangular de 3 por 3, y el determinante en ese caso sería menos 1, que también es distinto de 0, entonces esa sería una base distinta de R3. Entonces yo podría formar una transformación lineal tomando esos tres vectores con sus respectivas imágenes. Entonces, con respecto a la pregunta A, sí, no hay dudas que como entre esos cuatro vectores tengo más de una base de R3, puedo definir una transformación lineal que vaya de R3 en R3. Ahora, la pregunta es si es única. Lo que nos está preguntando es si tomar estos tres vectores que yo elegí con sus respectivas imágenes, o tomar los tres últimos con sus respectivas imágenes, o el primero, el segundo y el cuarto con sus respectivas imágenes, si todos ellos determinan la misma transformación lineal de R3 en R3, o tres transformaciones lineales distintas de R3 en R3, ¿sí? Pues, como estaría considerando tres bases distintas, una transformación lineal queda determinada por las imágenes de los elementos de la base, perdón. Entonces, en el principio, uno podría pensar que podrían llegar a ser tres transformaciones distintas. Entonces, para responder esa pregunta, hacemos la siguiente observación. Particularmente, como para la base que elegimos nosotros, que es la formada por este y este vector, entonces, si a este lo llamamos 1, a este lo llamamos U2 y a este lo llamamos U3, entonces como 1, U2 y U3 es una base de R3, cualquier otro vector de R3 se puede escribir como combinación lineal de la base. Entonces, lo que podemos decir es que 1 menos 1 menos 1 se tiene que poder escribir como un alfa por el primer vector de nuestra base, que sería el 1, 2, 1, más un beta por el segundo vector de nuestra base, que sería el 2, 1, 0, más un gamma por el tercer vector de nuestra base, que sería el 1, 0, 0. Pero ahora, por la propiedad de la transformación lineal, si aplicamos el transformado de ambos lados de esta igualdad, 1 menos 1 menos 1, transformado de alfa por 1, 2, 1, más beta por 2, 1, 0, más gamma por 0, 0. Y aplicando las propiedades de la transformación lineal, me queda que 1 menos 1 menos 1, el transformado de 1 menos 1 menos 1, tendría que ser alfa por el transformado de 1, 2, 1,
más beta por el 2 transformado de 2, 1, 0, más el t más gamma por el transformado de 1, 0, 0. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? No existen dudas de que este vector se puede escribir como combinación lineal de los elementos de esta base, es decir, alfa, beta y gamma son sus coordenadas en esta base. Ahora, la misma relación de combinación lineal, sí, esta imagen fue calculada utilizando, sí, esta imagen fue calculada utilizando esta imagen y esta imagen a partir de los datos de los transformados de cada uno de los elementos de la base. Entonces quiere decir que esta imagen, que es un dato que a mí me dan, que es esta de aquí, debería poder escribirse utilizando las mismas coordenadas que tiene este vector en esta base, aplicando la misma combinación lineal a sus imágenes dadas como datos, que son esta y esta. ¿Sí? Entonces, si este que yo marqué en celeste fue obtenido aplicando esta combinación lineal, cuando yo hago toda esta cuenta, tendría que dar menos 1, 0, menos 1. Y toda esta cuenta lo que representa son las coordenadas de este vector en esta base, en la que yo elegí para mostrar que existía la transformación lineal, serían las coordenadas de ese vector en esa base por las imágenes de cada uno de los elementos de esa base, que serían las que están marcadas en rojo. Entonces, si toda esta cuenta me da esta imagen, que sería el menos 1, 0, menos 1, es decir, esto de acá es esto de acá, se fecha más prolija. Entonces, si esta imagen calculada con esta cuenta me da esto de aquí, el menos 1, 0, menos 1, entonces quiere decir que este dato que me dieron aquí es simplemente un cuarto punto de la transformación lineal definido por estos tres. Y si este vector no corresponde a la combinación lineal expresada por esta cuenta, entonces quiere decir que en realidad son 4 datos correspondientes a varias transformaciones, de los cuales yo tengo que seleccionar 3 para decir que existe una transformación lineal, pero no sería única, pues como son datos provenientes de varias transformaciones, dependiendo de qué 3 vectores yo tome como base, estaría generando una transformación lineal. Entonces ahora particularmente lo que necesitamos hallar son las coordenadas de este vector en esta base, así que me queda el sistema alfa más 2 beta más gamma igual a 1, 2 alfa más beta igual a menos 1, y por último alfa igual a menos 1, que saldría de la última ecuación. Entonces, de aquí sacamos que alfa vale menos 1, como alfa vale menos 1, esto sería menos 2, paso sumando, entonces beta vale 1. Por último, como alfa vale menos 1, esto sería menos 1. Más 2 por 1, 2, menos 1 más 2 es 1, y este pasa restando y resulta que gamma vale 0. Entonces, si es transformación lineal, entonces resulta que alfa, que es menos 1, por el transformado de 1, 2, 1, que es 0, 1, 1, 0, 1, 1, más beta, que es 1, por el transformado del 2, 1, 0, que es el menos 1, 1, 0, más gamma por, que es 0, entonces esto es alfa, esto es beta, esto es gamma, y los transformados los estoy tomando de los datos, 0 por el transformado del 1, 0, 0, que es el 2, menos 1, menos 1, entonces esta cuenta me da 0, menos 1, más 0, menos 1, menos 1 más 1, 0, más 0, 0, y por último menos 1 más 0, más 0, menos 1. Entonces, como estas dos, como la imagen del 1 menos 1 menos 1 la puedo obtener haciendo la misma combinación lineal, es decir, utilizando las coordenadas de este vector en esta base, utilizo esas coordenadas para armar la combinación lineal de las imágenes de cada uno de los elementos de la base, me termina dando un vector que es el mismo dato como dato. Entonces quiere decir que lo que me estaban dando originalmente eran 4 puntos correspondientes a la misma transformación lineal. Entonces, vamos a decir aquí que como
se verifica la expresión asterisco, la transformación lineal que es única. Entonces, resumiendo, para que exista una transformación lineal, entre los vectores que me dan como dato del espacio de partida, que son estos 4, tiene que haber una base del dominio, que en este caso sería recta, es decir, al menos 3 de los 4 tienen que ser linealmente independientes. Una vez que determiné que 3 de los 4 son linealmente independientes, puedo definir como mínimo la transformación lineal determinada por estos 3. Para determinar si el cuarto punto corresponde a la misma transformación lineal, lo que tiene que ocurrir es que, como esta es una base del espacio de partida, el cuarto vector tiene coordenadas en esa base que son alfa, beta y gamma. Entonces, si la misma combinación lineal que yo hago para formar el vector la puedo hacer con las imágenes de los elementos de la base y formar la imagen del cuarto vector, entonces si la imagen del cuarto vector es lo mismo el dato dado que la cuenta que yo podría hacer con las combinaciones lineales, entonces la transformación lineal es única. Si esto no hubiese dado igual, lo que quiero decir es que estos 4 puntos corresponden a distintas transformaciones lineales y dependiendo cuáles 3 yo tome para formar mi determinante original, me van a quedar formadas distintas transformaciones lineales.